tendrían otro ejemplo de expedición de límites, la que encabezó el Marqués de Valdelirios, para intentar delimitar, estaba en tratos Portugal y España para establecer la frontera sur de la colonia de Sacramento con Portugal. Bueno, eso provocó la rebelión de los indígenas de las revoluciones jesuíticas, que bueno, está bastante bien descrito desde el punto de vista histórico en esta película a la que yo he hecho alusión. Pero esta de la expedición de límites a la América Meridional es quizá la más, si no importante, de estas catalogadas como expediciones de límite. ¿Por qué? Porque su protagonista, Félix de Azara, es un personaje singular. Desde 1781 hasta 1801 lo tenemos danzando por este amplísimo territorio. Aquí tienen ustedes el Río de la Plata hacia el norte. Proporciona el mapa de Paraguay cuando acaba su cometido. Revela grandes datos acerca de la pampa argentina, precisa con exactitud y da abundante información sobre la historia natural y la etnología del país. Es una expedición especialmente significativa porque, al margen de lo que es la correspondencia oficial inédita, al margen de lo que es el contenido político y estratégico, tienen a la derecha lo que significa o constituye una de las obras más interesantes de la historia natural española del siglo XVIII. Félix Azara es uno de los, científicos, él era ingeniero militar, científicos de corte evolucionista más cualificado, más significado, quizá el único que tenemos en la España del momento. Fruto de su pluma son estos apuntamientos para la historia natural de los pájaros del Paraguay y del Río de la Plata, que tienen un pájaro que ha venido volando y se ha colocado ahí. No es un mero observador, no es un mero recogedor de datos, es un especialista. Se especializa en pájaros y en cuadrúpedos. Y aunque en principio no tenía la suficiente cualificación científica, se informó, se documentó, estudió de manera paralela al desarrollo de la expedición, conocía perfectamente a Buffon, incluso después marcharía a formarse, y desde luego es el primero que utiliza el concepto mutación para designar la aparición súbita de caracteres singulares en individuos nacidos de padres comunes. Era aragonés, era, he dicho, ingeniero militar, seguidor de Buffon, hermano del gran diplomático, el agente de preces en Roma, José Nicolás de Azara. Es la gran figura de la zoología española. Sus obras son traducidas al francés, al inglés, al alemán, y fue admirado y reconocido por el propio Charles Darwin, quien en su obra El origen de las especies le cita con elogio. Yo no sé si esto era conocido, pero desde luego ténganlo ustedes en consideración. Y entro en el último viaje, obvio algunos también significativos. Marinos hay muchos circulando además por la costa del Pacífico en dirección norte para recorrerla y valorar, pero la expedición Malaspina 1789-1794 es la última y es la gran expedición científica de la monarquía hispánica, del reinado de Carlos IV. Toma su nombre del navegante italiano Alejandro Malaspina, nacido en Palermo, capitán de fragata de la Armada, y es, como digo, la última de las expediciones que se llevan a cabo bajo el reinado de Carlos III y la primera que se lleva a cabo bajo el reinado de Carlos IV. Desde el punto de vista científico es un proyecto enormemente ambicioso, ahí se lo he resumido de manera telegráfica. Había que determinar se determinaron con exactitud las áreas de estudio, tanto marítimo como de historia natural. Se concedió una gran importancia a la cantidad y a la calidad y a la cantidad de instrumental que había que embarcar, de documentos científicos. Se mantuvo una constante observada en expediciones anteriores. Se cuidó mucho la preparación científica de los expedicionarios. Gente
por tanto, enormemente cualificada. Pero es que además a ese objetivo primordial se añadía el objetivo político del viaje. Evidentemente, había que adquirir, acopiar todo tipo de datos, cuantos más mejor, que sirvieran para mejorar pues el comercio español, y para eso resultaba imprescindible conocer muy bien el territorio marítimo o terrestre, en este caso cartas marítimas, cartas hidrográficas y evidentemente derroteros. Todo este fue un plan redactado por Alejandro Malaspina que evidentemente mereció la aprobación del monarca. Junto a esa valoración o ese contenido político está el contenido científico, que nunca se dejó de lado. En 2 fragatas, a ver si sale, aquí están 2 corbetas, mejor dicho, la Descubierta y la Atrevida, que ahí las tienen en tierras muy septentrionales, ahora me referiré al derrotero seguido, aquí las tienen carenando en Cavite, pues... perdón, no, es que creía que se me dirigía a mí, perdón, vale. A bordo de los barcos, evidentemente, se efectuaban un tipo de observaciones, pero también cuando se bajaba a tierra se hacía lo propio. Esta era una observación del péndulo, aunque quizá no se aprecie muy bien. Este es pues un dibujo que da cuenta de uno de los paisajes conocidos en la zona del Pacífico Sur. El itinerario es este. Este es el que se siguió en última instancia, porque el itinerario establecido era otro. Había que partir de Cádiz, recorrer toda la costa de América del Sur, que eso en efecto sí que se hizo. Había que doblar el Cabo de Hornos, había que navegar hacia el norte, alcanzar Alaska, zona de Nootka, una zona caliente, aunque hacía mucho frío, evidentemente por la presencia de rusos y de ingleses, y desde ahí habían de cruzar hacia Kamchatka, recorrer hacia el sur, etcétera, 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 Filipinas. No se cumplieron estos objetivos. Una vez llegados a Nootka, se descendió de nuevo a Acapulco, se cruzó todo el Pacífico, se alcanzó Filipinas, desde Filipinas se tomó un rumbo sur hasta alcanzar Nueva Zelanda, se tocó Australia y de regreso el Callao y vuelta. ¿Por qué se regresó? Pues porque había estallado la guerra con la Convención Francesa en 1793 y las corbetas fueron obligadas a regresar, entrando en Cádiz a fines de septiembre de 1794. Esta sería la última de las grandes empresas ilustradas de corte científico. Y además fue una empresa que terminó de manera triste porque el nuevo monarca, Carlos IV, ya no compartía el mismo espíritu que había animado a Carlos III. El propio Malaspina, es conocido, cayó en desgracia en círculos cortesanos por su manifiesta enemistad con el hombre fuerte del momento, con Manuel Godoy. Fue acusado de organizar una conjura, fue acusado de revolucionario, condenado a 10 años de prisión. La pena se le conmutó por el destierro a su país natal, a Italia, que es donde murió. Bien, a modo de reflexión y para finalizar, porque ya es tarde, pues significarles lo que les decía al principio. Prácticamente todos estos expedicionarios científicos eran marinos o eran miembros del ejército, fundamentalmente en este caso miembros de la Armada. ¿Por qué? Eran más fáciles de mover, eran más fáciles de controlar por parte del aparato central, era gente disciplinada, era gente en teoría desideologizada, era gente que, según el criterio de los historiadores de la ciencia, poseían un ethos particular que les hacía especialmente adecuados para el desarrollo de estas misiones. De estas y otras, no olvidemos que gracias a ellos el progreso de la ciencia en nuestro país fue posible. Muchísimas gracias. ¿Vale? Sí. Bueno, sencillamente recordarles que mañana continúan las conferencias del ciclo, esta vez en el Salón de Actos de la Casa de Cultura, pero cambiaremos de tercio porque hablaremos ya de la Guerra de Independencia y tendremos 3 conferenciantes, uno de ellos
don Amadeo Sala, que nos hablará sobre el sargento Navarro. El segundo tenemos a don Manuel Torregrosa, que nos hablará sobre la Constitución de Cádiz. Y la tercera, desde luego, tendremos a don Emilio, que nos hablará sobre los viajes de extranjeros durante la Guerra de Independencia. Así que mañana podemos continuar con este ciclo, a los cuales espero que asistan ustedes. Muchas gracias. Una maravilla.